Virus significa virus transmitidos por artrópodos. En su morfología tenemos que comparten ciertas características como lo son, que son viriones envueltos, poseen forma esférica y algunos son bastones. Su genoma es un ARN monocatenario transmitido por vectores y sus hospedadores pueden ser vertebrados e invertebrados. En las familias de los arbovirus encontramos que se dividen en tres, que son las que están aquí, ¿verdad? Las Bungiaviridae, Flaviviridae y Togaviridae. Pues los que nos importan el día de hoy son los Flaviviridae y los Togaviridae, ya que aquí se encuentran el virus del dengue, el virus del Zika y el virus del chikungunya. Entre los vectores que transmiten estas enfermedades están los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus. La diferencia de estos, como podemos observar aquí en la pantalla, a simple vista sería su color, ¿verdad? Ya que uno presenta dos líneas blancas y el otro uno, es difícil clasificarlos, la verdad. El Aedes albopictus también se conoce como mosquito atigrado, porque en su cuerpo presenta más líneas, así como si fuera un tigre, ¿verdad? El ciclo de transmisión es similar para estas enfermedades. Siguen que un mosquito no infectado pica a una persona infectada, con lo que el mosquito se infecta y lo transmite a una persona sana. Y así la persona se infecta. Para llegar al ciclo de transmisión necesitamos tener un virus, un vector y un hospedador. Y en el dengue, chikungunya y zika es igual. ¿Sí ven mi pantalla? Hola. ¿Sí ven mi pantalla, perdón? Sí, compañera, pero Sí, creo pero que no tengo. solo la primer diapositiva como que se quedó ahí. Ay. ¿Y ahora? Aún no cambia, Vicky. No. ¿Ahora sí? Sí. Sí. Gracias. Bueno, como les decía, aquí está la clasificación de los arbovirus. Está el esquema, ¿verdad? De la clasificación de Flaviviridae y Togaviridae. Los Flaviviridae son dengue y zika y Togaviridae chikungunya. El ciclo de transmisión, como ya se los había comentado, ¿verdad? Es el mosquito no infectado que pica a la persona infectada, se infecta y se lo transmite a una persona sana que luego repite el ciclo, ¿verdad? Bueno, el dengue es una enfermedad infecciosa sistémica y dinámica. La enfermedad puede cursar desde un curso asintomático o puede ser leve hasta grave. El agente causal es el flavivirus, virus del dengue. Existen 4 serotipos que se nombran DEM1 al DEM4. Sus reservorios son humanos y primates. Su puerta de salida es cutánea y su mecanismo de transmisión, como ya lo mencionamos, son los vectores, el Aedes aegypti y Aedes albopictus. El periodo de incubación dentro del mosquito es de 8 a 12 días, luego de picar a una persona infectada. Y el periodo de incubación en los seres humanos, ¿verdad? Ya luego de la picadura sería de 4 a 10 días. El periodo de viremia es el tiempo durante
el cual el huésped, en este caso el humano, es contagioso y puede transmitir la enfermedad a otros, en este caso a otros mosquitos, ya que el contagio humano-humano no es posible. Susceptibilidad del huésped es universal, puede afectar a hombres, mujeres, niños, es a todos, ¿verdad? Entre los síntomas del dengue tenemos que la fiebre es muy frecuente, existe dolor retroocular, pueden haber hemorragias, dolor muscular, articular y erupciones en piernas con puntos rojos y picor. El curso de la enfermedad se divide en 3 fases y esta puede ser fase febril, fase crítica y fase de recuperación. En la fase febril, que es donde se da la viremia, ¿verdad? Es variable y puede durar de 2 a 4 días. Entre los síntomas y signos que comparten tenemos rubor facial, eritema, dolor corporal generalizado, fiebre alta y repentina, odinofagia, hiperemia en faringe y conjuntivas, anorexia, náuseas y vómitos. En el examen físico podemos encontrar petequias y equimosis en piel, hepatomegalia dolorosa. Y en la fase crítica, que sigue a la caída de la fiebre, aquí la podemos observar, tarda de 24 a 48 horas y en esta fase tenemos que tener cuidado porque al encontrar la caída de la fiebre, el paciente puede mejorar o puede empeorar. Puede haber complicaciones como hemorragias, extravasación de líquidos, epistaxis, gingivorragia, metrorragia, hipermenorrea, hematemesis, melena, derrame pleural y ascitis. En hallazgos de laboratorio vamos a encontrar que el hematocrito se eleva, las plaquetas disminuyen, podemos encontrar leucopenia y neutropenia y linfocitosis. Y luego pasamos a la fase de recuperación, que el tiempo es variable, ¿verdad? Y encontramos mejoría del estado general del paciente, del apetito, los síntomas disminuyen hasta 0, ¿verdad? Se estabiliza el estado hemodinámico y se incrementa la diuresis. Aquí podemos encontrar al examen físico una erupción en forma de islas blancas en un mar rojo, en el que generalmente ocurre en las extremidades, y en las extremidades se tornan completamente rojas y aparecen como círculos blancos. Y ese es el patrón de islas blancas en un mar rojo. Estas erupciones generalmente son pruriginosas y también las podemos relacionar con bradicardia, dificultad respiratoria, edema pulmonar e insuficiencia cardíaca. El hematocrito se estabiliza o puede ser menor, los glóbulos blancos suben y se recupera el número de plaquetas. En esta gráfica encontramos los cambios que les acabo de mencionar y para la fase febril debemos tener cuidado con la deshidratación, porque la fiebre alta puede asociarse a trastornos neurológicos y convulsiones en niños. Tenemos también que será el tiempo de mayor fiebre, que puede llegar hasta los 40 grados. El hematocrito aumenta y este aumenta por extravasación del plasma. Tenemos que tener cuidado que puede haber un shock hipovolémico y hay que monitorearlo. Es un signo de monitoreo para fuga de plasma. En las plaquetas disminuyen y aunque no se relacionan completamente con el dengue, sí es un indicador no de déficit de plaquetas, sino que se debe a una destrucción masiva periférica de estas. Y conforme el paciente mejora, la destrucción cesa y estas vuelven a subir. Como les decía también, la viremia es en los primeros días. Y aquí podemos ver la curva. En la fase crítica, como ya les mencionaba, el problema clínico que tenemos que tener más cuidado es por una hemorragia grave y un choque y un compromiso grave de órganos. Y en el periodo de recuperación, la hipervolemia por el tratamiento que se le haya dado al paciente. En la clasificación del dengue, según la OMS, la clasifica como dengue
y dengue grave. Y dengue está sin signos de alarma, y dengue con signos de alarma, y dengue grave. Para empezar, un caso sospechoso de dengue es una persona que ha tenido fiebre menos de 7 días y no se asocia a algún trastorno respiratorio o alguna otra patología, y que además tiene dos de las siguientes manifestaciones, que puede ser náusea o vómito, cefalea, dolor retroorbitario, mialgias, artralgias, petequias o test de torniquete positivo y leucopenia. El test del torniquete consiste en colocar el manguito en una extremidad en un valor entre la presión sistólica y diastólica, idealmente es el medio, ¿verdad? Se deja insuflado durante 5 minutos y luego se cuenta la cantidad de petequias que se han formado. Más de 20 en un área de 2.5 a 2.5 significa positivo y es un indicador de la fragilidad capilar, y nos puede ser también útil para predecir si el paciente va a tener una hemorragia. Bueno, aquí tenemos que todo paciente, niño o proveniente o residente en área de transmisión del dengue con cuadro febril agudo, usualmente entre 2 a 7 días y sin foco aparente, también sería clasificado como dengue sin signos de alarma de forma clínica. Bueno, ahora la evaluación siempre tenemos que tener cuidado, ya que si aparece alguno de estos siguientes síntomas que voy a mencionar, ya se clasificaría como dengue con síntomas de alarma. Generalmente estos aparecen y se relacionan con la caída de la fiebre y son dolor abdominal intenso o a la palpación del abdomen, vómitos persistentes, acumulación de líquidos como ascitis, derrame pleural, derrame pericárdico, si presenta sangrado de mucosas, letargo o irritabilidad, hipotensión postural, hepatomegalia y aumento progresivo del hematocrito, ya que, como les comenté, es un indicador de la fuga de plasma que se está dando. En el caso de dengue grave, es cuando el paciente ya presenta un choque o dificultad respiratoria. El choque es evidente por pulso débil o indetectable, taquicardia, extremidades frías, llenado capilar mayor o igual a 3 segundos, presión de pulso menor de 20 y hipotensión en fase tardía. También, si el paciente presenta un sangrado grave como hematemesis, melena, metrorragia voluminosa o sangrado del sistema nervioso central. También tenemos que puede haber compromiso grave de órganos, daño hepático, alteración de la conciencia, corazón u otros órganos. Bueno, ahora para la atención médica y el tratamiento, el paso número 1 es nuestra evaluación, porque generalmente en las áreas rurales no se cuenta con un diagnóstico por laboratorio, ¿verdad? Entonces, la clínica es muy importante y tenemos que tener en cuenta la fecha de inicio de la fiebre o la enfermedad. Tenemos que tener en cuenta los signos de alarma que ya mencioné, si ha tenido evacuaciones líquidas, cambios en el estado de conciencia, como somnolencia, letargia, lipotimia, mareos, convulsiones, vértigo. En niños, observar convulsiones en el periodo febril, que ocurren a menudo. También es importante determinar si hay familiares con dengue o dengue en la comunidad, o si han habido casos cercanos, porque sí se transmite muy fácilmente. Hay que tener en cuenta las condiciones coexistentes de las personas en grupos de riesgo. Estos serían los lactantes, los adultos mayores, las personas con obesidad, asma, diabetes mellitus e hipertensión. También todos aquellos que viven en áreas lejanas o aisladas que tienen dificultad para llegar a un centro asistencial. Y también aquellos que han realizado caminatas en áreas de selvas o caídas de agua. Al examen físico debemos evaluar el estado mental,
el estado de hidratación, ya que como observamos que en la fase febril la deshidratación es el problema más común. Debemos determinar la presión arterial media, la presión del pulso, evaluar derrames, taquipnea, comprobar dolor abdominal, ascitis o hepatomegalia, buscar exantemas o petequias y manifestaciones de hemorragias espontáneas o provocadas. Y la prueba del torniquete, que ya les había comentado, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que en las personas obesas y en choque es negativa. En el laboratorio podemos medir el hematocrito, el descenso del número de leucocitos y la disminución progresiva de plaquetas que hay que vigilar por hemorragias. El hematocrito, que aumenta en relación con el basal, sugiere extravasación y progresión a la fase crítica de extravasación plasmática. Por eso es importante seguirla vigilando. Ahorita les voy a comentar cómo vamos a vigilarlo según la fase en la que esté el paciente. Adicionalmente, también se puede medir el funcionamiento hepático, la glucemia, albúmina, los electrolitos, urea y creatinina, los gases arteriales, las enzimas cardíacas y el examen parcial de orina. Bueno, ahora pasamos al paso número 2, que es diagnóstico, evaluación y clasificación de las fases de la enfermedad. Debemos determinar la carga viral en los primeros 4 días posteriores al inicio de fiebre, si se cuenta con esa capacidad. Si no, hay que apoyarse en la anamnesis. Y existen pruebas serológicas también para realizar IgM e IgG, que se realizan a partir del 5.º día de la enfermedad. Debemos respondernos a las preguntas: ¿realmente tiene dengue? Y si la respuesta es afirmativa, tenemos que clasificar en qué fase se encuentra, si es en la febril, crítica o de recuperación, ver si tiene signos de alarma, evaluar el estado hemodinámico y de hidratación del paciente, si el paciente está en choque o si tiene otras afecciones concomitantes, si es mujer, si está embarazada, por ejemplo, o si presenta diabetes mellitus, se encuentran en los límites de las edades, ¿verdad? O si son neonatos o personas mayores de 60 años, y evaluar si requiere hospitalización. Vamos a clasificar a los pacientes para su atención médica en A, B1, B2 y C. ¿Quiénes van a ser los pacientes A? Los pacientes A van a ser todos aquellos que toleran volúmenes adecuados de líquidos por vía oral, que han orinado por lo menos una vez cada 6 horas, no tienen signos de alarma y no están en el día en que la fiebre baja, no tienen ninguna condición clínica asociada ni riesgo social. El riesgo social es, como les comentaba, aquellas personas que viven en zonas aisladas y no pueden tener acceso rápido a un centro asistencial. Con estos pacientes pueden tener un tratamiento ambulatorio y necesitamos realizar, si es posible, un hemograma completo, al menos cada 48 horas, e IgM a partir del 5.º día del inicio de la enfermedad. El tratamiento es reposo en cama, uso estricto de mosquitero durante la fase febril, que es la fase en la que puede contagiar a las demás personas con las que vive o quien los rodea, ¿verdad? Necesita una ingesta adecuada de líquidos. En los adultos se puede dar 5 vasos de 250 ml o más por día. Niños, líquidos abundantes por vía oral. En medicamentos tenemos paracetamol, 500 miligramos cada 6 horas, con la dosis máxima que es de 4 gramos. Y niños, 10 miligramos por kilo dosis cada 6 horas. Es importante no administrar aspirinas, ni AINES, ni corticosteroides, ni antibióticos. Los AINES ni la aspirina para evitar hemorragias. Está contraindicada la vía intramuscular o rectal y siempre se acompañará de un adulto entrenado en el manejo del dengue. En este caso sería el médico, ¿verdad?
Los pacientes que tengan hematocrito estable pueden continuar su atención en el hogar y hasta su mejoría. Ahora las personas B1 son aquellas que presentan enfermedades y condiciones concomitantes que hagan que el dengue o su manejo se puedan complicar. Aquí ya albergamos a las mujeres embarazadas, a los niños menores de 2 años, a los adultos mayores de 70, a las personas con obesidad, hipertensión arterial, diabetes mellitus, asma, falla renal, enfermedades hemolíticas y aquellos que se encuentran en riesgo social, los que viven solos o lejos de donde puedan recibir atención médica, los que no tienen transporte o aquellos que se encuentran en pobreza extrema. A estos pacientes idealmente deben internarse en una sala general y realizar un hemograma completo en los primeros 3 días de iniciar la enfermedad e IgM a partir del 5.º día de inicio de la misma. El tratamiento es idealmente mantener hidratado al enfermo por vía oral y en caso de que no lo tolere, se inicia el tratamiento intravenoso con lactato de Ringer o solución salina y se da tratamiento sintomático igual al del grupo A. Este paciente también debe hacer uso estricto de mosquitero en la fase febril. Ahora tenemos al grupo B2, que en este grupo incluye a los pacientes cercanos a la caída de la fiebre, e idealmente en la caída de la fiebre o en las horas siguientes. Estas pueden ser de 24 a 48 horas, que requiere mayor vigilancia, que indicaría el inicio de la fase crítica. Estos pacientes son todos aquellos que presenten dolor abdominal intenso y continuo o a la palpación, vómitos persistentes, acumulación de líquido en cavidades, derrame pleural, ascitis y derrame pericárdico. Si hay evidencia de sangrado de mucosas, hepatomegalia, letargo, irritabilidad, hipotensión postural y el hematocrito que aumenta progresivamente. Y los C son los pacientes con dengue grave. Estos ya necesitan ser internados en una sala de cuidados intensivos. Entonces, ¿cómo vamos a resumir esto? Nos vamos a preguntar si el paciente tiene algún signo de alarma o de gravedad. Si la respuesta es no, es un dengue sin síntomas, sin signos de alarma. Entonces hay que preguntarnos si las condiciones asociadas o de riesgo social van a apoyar al paciente o no. Bueno, si el paciente sí presenta condiciones asociadas, se clasificaría como intervención B1 y son los cuidados mínimos supervisados e idealmente internarlos, como les mencionaba, en una sala general. Y si no los presentan, son cuidados ambulatorios teniendo en cuenta también a los familiares que viven con él. Ahora, si el paciente presenta signos de alarma, ya están las categorías B2 y C, que ya requieren hospitalización y cuidados críticos. Bueno, este es el resumen completo, ¿verdad? Tener en cuenta a cualquier persona de menos de 7 días de duración con fiebre y que no presenta afección de vías aéreas superiores ni otra etiología definida y 2 de más de los siguientes signos: cefalea y dolor retroocular, malestar general, mioartralgias, anorexia y náusea, diarrea, vómitos, erupciones cutáneas, petequias, la prueba de torniquete, leucopenia y trombocitopenia. Este cuadro que la doctora Virginia ha puesto acá es el resumen de lo que prácticamente les ha estado hablando durante toda la clase. Antes, cuando yo le dije me formé, decían dengue hemorrágico y dengue no hemorrágico. Obviamente esa clasificación a lo largo de lo que Virginia les ha podido mostrar ha cambiado. Virginia mencionó algo muy importante y son las pruebas diagnósticas.
Virginia mencionaba el test del torniquete. Esta es una medida fácil que ustedes pueden hacer en cualquier emergencia para poder obtener un diagnóstico presuntivo. Pero ¿qué es lo más importante? Vean este cuadro. El diagnóstico presuntivo es la persona de cualquier edad y sexo que presenta fiebre de menos de 7 días de duración y que no presenta afectación de las vías aéreas superiores, o sea, no tiene otra causa para pensar que es el motivo de la fiebre. Y debe tener 2 o más de los siguientes signos. Los que ya tuvieron dengue aquí pueden saber que hay cefalea, que hay dolor retrocular, hay malestar general o mioartralgias, anorexia, náuseas, diarrea, vómito. Entonces, ¿usted qué le va a preguntar al señor? ¿Cuántos días de fiebre lleva? Tantos días. Señor, ¿usted tiene alguno de los siguientes síntomas? Y le va a preguntar, ¿tiene cefalea y dolor retrocular? ¿Tiene dolor muscular o de huesos? ¿Tiene diarrea, náusea, vómitos? ¿O le ha salido racha en el cuerpo? Son las preguntas en las que usted se va a orientar. Mire, doctor, que yo tengo fiebre de 4 días, tengo cefalea, tengo dolor retrocular y malestar muscular. Va, listo. Le toma la presión y cuando le está tomando la presión le puede hacer el test de torniquete que Virginia les comentó. Con datos clínicos y ese test, ustedes ya tienen una alta probabilidad de que su paciente tiene dengue. Obviamente van a ver que ustedes pueden manejar a un paciente con dengue con un único examen de laboratorio, que es el hemograma. El hemograma es lo básico que les puede decir a ustedes si su paciente, como dice el cuadro, tiene leucopenia o trombocitopenia. Entonces, van a ver también que nosotros cada 48 horas citamos a los pacientes con dengue con un hemograma control. Por esta razón, para ver cómo va evolucionando la leucopenia y cómo va evolucionando la trombocitopenia. Confirmamos el diagnóstico con los test serológicos. El siguiente paso es buscar signos de alarma. Grábense estos 6 signos de alarma porque son los que les dicen a ustedes, como les mencionó Virginia previamente, cuándo hay que hospitalizar al paciente y a dónde lo vamos a hospitalizar. Las plaquetas, jóvenes, no son un indicativo de ingreso. Las plaquetas no es un criterio que nos dice a nosotros hay que ingresarlo. Lo que nos dice que hay que ingresarlo es aquel paciente que se queja de dolor abdominal intenso y continuo, porque puede ser que tenga en derrame, que tenga líquido acumulado en el abdomen. Pacientes con vómitos persistentes o incoercibles. Recuerden que el dengue deshidrata al paciente por una fuga al espacio extravascular y aparte con vómitos se va a deshidratar más. Estos pacientes con dengue hacen serositis, acumulan líquido en el peritoneo, en la pleura o en el pericardio. Esto, señores, es una indicación de signos de alarma y hay que hospitalizar al paciente. El sangrado sí es una indicación para ingreso, no las plaquetas, aunque obviamente se entiende que va a sangrar porque las plaquetas están bajas, pero hay que hospitalizarlo cuando llegan sangrando. Verán en la emergencia o en los pisos que una causa común de ingreso es porque llegan con sangrados o epistaxis, somnolientos o irritables y que tengan hepatomegalia. Estos dos, cualquiera de estos, uno más de estos, les clasifica el dengue en dengue con signos de alarma y ese paciente ya es criterio de ingreso. Entonces, para apoyar en esta parte a la doctora Virginia, el doctor Gebhardt también quiere mencionar algo. Adelante, doctor Gebhardt. Gracias, doctor Velázquez. Yo lo único que quiero mencionar y recalcar, más bien, es con el tema de la trombocitopenia, ¿verdad? Aquí caemos a veces, bueno, nosotros precisamente, pero en general, en la misma situación que hemos comentado en otros casos, ¿verdad? Que los pacientes ingresan con trombocitopenia y los transfunden, ¿verdad? O sea, les pasan plaquetas. Y eso no hay que hacerlo. Y vuelvo a lo mismo, salvo que el paciente esté en peligro su vida. Ahí es otro tema. Pero es muy común que pacientes ingresen con trombocitopenia, que le hagan un hemato a los días, que siga con trombocitopenia, aunque esté estable, aunque ya no haya sangrado o el sangrado haya cesado, pero persiste con trombocitopenia, entonces no, transfundámosla, ¿verdad? Y en lo privado se mira mucho, jóvenes, esta conducta. Y como les digo, no hay que hacerlo. Hay que dejar, ¿cómo se llama? Que las plaquetas por sí solas suban, ¿verdad? Como les digo, salvo que esté en riesgo la vida del paciente, es otra cosa. Pero si no, déjenlas que suban. Solita las plaquetas se van a ir recuperando, ¿verdad? Y ya al final de la enfermedad, las plaquetas se van a retornar a sus niveles normales. Entonces,
Entonces, esto hay que tener paciencia. A veces uno quisiera que rápido todo se restableciera, pero no, hay que tener paciencia, hay que vigilar al paciente, sí, pero poco a poco las plaquetas se van a ir recuperando, ¿verdad? A veces la estancia hospitalaria por esta situación se prolonga un poco más, normal, pero si tenemos paciencia, vigilamos al paciente que no se complique con nada más, las plaquetas regresarán a sus niveles normales y ustedes pues no van a tener que meterse al trámite de transfundir plaquetas. Recuérdense, la clase de hace muchos meses, la transfusión también tiene sus indicaciones, sus contraindicaciones, ¿verdad? Entonces, si en este caso particular no es necesario, entonces no lo hagan, denle chance y la trombocitopenia va a resolver por sí sola. Nada más. Muchas gracias, doctor Gerhard. Bueno, lo que dice el doctor Gerhard, recordemos la fisiopatología. En la cápside, en la superficie plaquetaria existen estructuras muy similares a las que existen en la superficie del virus. Entonces el cuerpo, cuando crea anticuerpos para destruir el virus, a la vez detecta estas estructuras similares en la superficie de la plaqueta y por ende ataca también la plaqueta y la destruye. ¿Qué va a pasar si ustedes meten plaquetas? Va a pasar lo mismo y van a agravar el cuadro, van a aumentar la destrucción plaquetaria que ya existe por el mecanismo que les acabo de decir y no van a mejorar al paciente. Como dice Cristian, solo vamos a dar plaquetas cuando el paciente está con un sangrado mortal o que compromete la vida, ¿verdad? Pero no es una indicación precisa. Ya vieron en lo que la doctora les mostró en los manejos y van a ver en el cuadro que viene a continuación cuáles son las medidas indicadas en el manejo de estos pacientes. Entonces, muchas gracias, doctor Gerhard. Virginia, ¿quiere que la apoye en esta parte o usted la quiere mencionar? Sí, me puede apoyar, por favor. Sí, no, con gusto. Cuando hablábamos con Virginia de la clase, a mí me parecía muy bien los cuadros y la elaboración que Virginia había hecho de las manifestaciones clínicas y los tratamientos. Virginia, le dije, resumamos la clase en este cuadro. Ya les mostramos en la parte previa las manifestaciones clínicas, los datos de signos de alarma y ahora veamos qué vamos a hacer con estos pacientes. Ella ya les dijo bastante. Entonces, dengue sin signos de alarma ni comorbilidad, va para la casa con el tratamiento que ella ya les contó. Dengue con comorbilidades, aunque no tenga signos de alarma, valoramos, vemos respuesta y lo mandamos a casa. Dengue con signo de alarma, que tenga uno o más de los que ya hablamos, pues hay que ingresar al paciente. Vean qué importante el tratamiento y esto es lo que hacíamos nosotros. Van a hacer una hematología, van a hacer un hematocrito. Muchas veces nosotros pensamos que esto es con lo único que podemos hacer seguimiento del paciente con dengue. No. Cuando usted esté en una sala donde tenga un paciente con dengue, va a monitorizar de forma frecuente la presión arterial, el llenado capilar que sea menor a 3 segundos, la diuresis o la orina del que esté orinando su paciente y cada 8 horas más o menos le puede pedir o cada 12 horas un laboratorio para valorar el hematocrito. Como vieron en las curvas que mostró previamente Virginia, hay una fase de efervescencia donde aumenta la fuga capilar y estos pacientes el líquido pasa a un tercer espacio y disminuye el volumen al interior de los vasos sanguíneos. Por eso el tratamiento empieza con administrar solución salina o suero fisiológico a 10 ml por kilo en 1 hora. ¿Qué vamos a monitorizar? Vamos a repetir el hematocrito para ver si después de esta carga el hematocrito bajó. Porque el hematocrito es lo que nos dice el grado de hemoconcentración que un paciente con dengue puede tener. Entonces, en un hemograma no me interesa tanto las plaquetas ni los glóbulos blancos. En el manejo agudo me interesa el hematocrito, a ver el grado de hemoconcentración que mi paciente puede tener. Luego vamos a evaluar si después del bolus persisten los signos de alarma. Podemos repetir el procedimiento 1 o 2 veces. Estos son los pacientes de manejo hospitalario, ¿verdad, señores? Si mejoran los signos de alarma, vamos a reducir al goteo a 5 a 7 ml por kilo durante 4 horas. Es decir, que si por ejemplo pesa 60, le vamos a dar 300 cc de solución durante 4 horas. Si vemos que la mejoría clínica continúa, es decir, llenado capilar menor de 3 segundos, presión arterial normal, el paciente se mantiene alerta y está orinando,
vamos a bajar a 3 ml por kilo. Es decir, que si pesa 60, de 300 le vamos a bajar a 180 y esto le vamos a dar en las próximas 4 horas. Si el paciente continúa mejorando, entonces ya dejamos una infusión de mantenimiento a 2 a 3 ml por kilo que puede dar 1 o 2 días hasta que el paciente ya tolere bien la vía oral, porque recuerden que uno de los datos es los vómitos persistentes. Entonces, si ya para el mantenimiento a 2 por kilo, si pesa 60, le dejan 120 ml por hora en 1 a 2 días. Ojo, algo que yo no estoy de acuerdo y hago hincapié y les pido a los residentes que lo hagamos así es que si tienen un paciente con dengue, hay que usar las soluciones de acuerdo a esto, porque si no, recuerden que el paciente está fugando líquido a tercer espacio, cuando menos acuerdan, nunca modificaron las velocidades de goteo y el paciente les termina por presentar anasarca o se dematizan. Entonces, es muy importante el manejo de líquidos porque pasarnos al otro lado con los líquidos también es dañino para el paciente. Entonces, por favor, recuerden dar bolus de un 10 ml por kilo hora y luego manejarlo de acuerdo a los parámetros que estamos hablando. A ustedes en EPS puede ser que les toque manejar casos de dengue, entonces eso deben aprenderlo. Ahora, si el paciente está grave, ¿qué me define a un dengue grave? Un dengue grave me lo define uno o más de los siguientes hallazgos: que el paciente llegue en shock hipovolémico porque ya fugó todo el plasma del espacio intravascular y me llega chocado al intensivo; que llegue por dificultad respiratoria por acumulación de líquidos. Lo tuvo Virginia ya en su EPS en Huehuetenango, no manejó los líquidos como debía y el paciente me lo manda a Roosevelt porque está cansado. Cuando lo veo la placa con edema agudo de pulmón, porque demasiados líquidos pasó Virginia. Es un ejemplo nada más, pero para que vean lo que puede pasar. Como dijo el doctor Gebhardt, que llegué con un sangrado que amenace la vida, la mayoría de pacientes nos llegan con epistaxis. Recuerdo bien cuando era R2, ingresamos a una joven de 23 años con epistaxis por dengue, pasó al intensivo y a los 3 días se murió. Entonces se muere, la gente con dengue se muere. Recuerdo la historia de otro joven agricultor, 32 años, en el intensivo porque estaba con dengue grave, de repente hizo un sangrado intracerebral producto de la trombocitopenia. Entonces, sangrados graves obviamente ya lo convierte al dengue en grave y que tenga daño orgánico importante. Para esto deben ver que no tenga falla renal, que no tenga dificultad respiratoria y que las transaminasas no estén arriba de 1000. Si tiene cualquiera de estos, sin lugar a duda, el dengue ya no es un dengue no grave, un dengue sin signos de alarma, ya tampoco es un dengue con signos de alarma, sino que se convierte en la tercera categoría, que es un dengue grave. El tratamiento, pues aquí el bolus no es de 10, es de 20 ml por kilo en 15 a 30 minutos y luego reevaluamos y empezamos con el protocolo de 10 ml por kilo en 1 hora, como lo hacíamos en el dengue sin signos de alarma. Si el paciente no mejora y el hematocrito sigue alto, repetimos los 20 ml por kilo en 15 a 30 minutos. Recuerden que en el anterior era 10 ml por kilo el bolus, aquí es 20 ml por kilo y ya no en 1 hora, sino en 15 a 30 minutos. Si logramos estabilizarlo, le damos 10 ml por kilo en 1 hora y luego hacemos el proceso desescalonado como habíamos hablado, de 5 a 7, de 3 a 5 y de 2 a 3 para el mantenimiento. Si a pesar que dieron varios bolos, el paciente no mejora y el hematocrito sigue alto, es decir, está hemoconcentrado, hay algo que entra mucho en discusión y es el iniciar coloides como la albúmina a 10 a 20 ml por kilo en 30 a 60 minutos. Entonces el pilar es los líquidos, pero si ustedes ya le dieron varios bolus, ya le dieron bolus de 20, de 10, de 20 nuevamente y el hematocrito sigue mostrando hemoconcentración, tenemos la opción de administrar albúmina, que es un proceso que nos va a permitir elevar lo que es la expansión de volumen al interior del espacio vascular. Recuerden que esto lo que hacen es que, como son proteínas, jalan el líquido del espacio extracelular al interior del vaso sanguíneo, mejoran la presión oncótica y disminuyen la presión hidrostática, ¿verdad? Entonces, con esto logramos reexpandir volumen, pero esta es una opción solo en el dengue grave. Luego de haber dado coloides, pues seguimos con el proceso que ya habíamos hablado.
Si no mejora, continúa hipotenso o grave, pues ya tenemos que hacer un tratamiento de paciente crítico. ¿Qué es lo que ustedes quiero que se lleven claro de aquí? ¿Cuáles son los signos de alarma? ¿Cuáles definen dengue grave? ¿Cómo se trata el dengue sin signos de alarma? ¿El dengue con signos de alarma? ¿Y cómo se manejan las soluciones en el dengue grave? Teniendo en cuenta dos pilares, el líquido y las plaquetas. En ningún lugar aquí dice que al dengue grave le pasemos plaquetas, como decía el doctor Gerhard, y yo estoy completamente de acuerdo. ¿Ok? Entonces, si está sangrando mucho, también podemos usar glóbulos rojos empacados, pero plaquetas no es una opción. Gracias, Virginia. Puede continuar. Muy bien. Ahora hablaremos del Zika, que es una enfermedad viral autolimitada de leve intensidad y evolución benigna. El agente causal es el flavivirus virus del Zika, ZIKV. El reservorio igualmente son los humanos y los primates. La puerta de salida y la puerta de entrada son cutáneas y la susceptibilidad del huésped también es universal. Puede darle a cualquiera, ¿verdad? El mecanismo de transmisión es por vectores. Igualmente en Guatemala se da por los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus. El periodo de incubación intrínseca del mosquito es de 8 a 12 días y el periodo de incubación luego de picar en el ser humano es de 3 a 12 días. El periodo de viremia son los primeros 7 días tras el inicio de los síntomas. Aparte de la transmisión por vectores, también puede haber transmisión vertical o transmisión sexual o transmisión por transfusiones y trasplantes. En la transmisión sexual aún se sigue estudiando, pero hay personas que se han enfermado y siguen siendo contagiosos 188 días después tras la infección. Entre los síntomas del Zika, diferenciales del dengue, ¿verdad? Encontramos la conjuntivitis y en común también puede haber erupción en piernas con puntos rojos y prurito, fiebre, inflamación de extremidades y dolor muscular y articular. En las manifestaciones clínicas tenemos de que el Zika va a tener un inicio súbito y generalmente inicia con un exantema de tipo maculopapular pruriginoso. Se puede acompañar de fiebre, pero no es tan alta como la del dengue. El exantema va a aparecer cefalocaudal, con hiperemia conjuntival no purulenta. Hay poliartralgias con un dolor tolerable y que no es incapacitante. Hay que tener en cuenta esto para diagnóstico diferencial con chikungunya, en el cual el dolor sí es incapacitante. Encontramos edema periarticular, bilateral y simétrico. Entre las complicaciones, la que más se da es que aparece durante la fase aguda o después de ella, es el síndrome de Guillain-Barré. Esta es una enfermedad autoinmune no contagiosa que es ocasionada por diversos virus como citomegalovirus y en este caso el virus del Zika, ¿verdad? También puede estar relacionada con vacunas, pero es poco común y actualmente se está estudiando si alguna vacuna contra COVID está relacionada con el síndrome de Guillain-Barré. En este síndrome, el sistema inmunitario ataca a los nervios periféricos, destruye las bandas de mielina. Entonces, tenemos en los síntomas que la persona va a referir hormigueos en manos y pies, debilidad o falta de fuerza en piernas y brazos y dolor muscular. Todas estos síntomas son de inicio súbito y agudo. En los casos graves puede ocurrir parálisis total, afectar el habla, la deglución y la respiración. Y el paciente debe ser trasladado a cuidados intensivos si esto ocurre. Entre los tratamientos para esto tenemos plasmaféresis y tratamientos con inmunoglobulinas. Y entre otras complicaciones neurológicas que puede dar Zika son encefalitis, meningoencefalitis, cerebelitis, encefalomielitis aguda diseminada, mielopatía inflamatoria y alteración de los nervios craneales. Debemos tener en cuenta ya que esta complicación puede ser mortal.
También otra complicación es el síndrome congénito asociado a Zika, que se da por transmisión vertical, en la cual los bebés nacen con 5 características que debemos tener en cuenta, que son microcefalia severa, en el cual el tamaño del cerebro es menos de 33 centímetros, lo normal es de 34 a 37, dependiendo de la edad gestacional, ¿verdad? El cuero cabelludo sí crece en el bebé, pero hay disminución del encéfalo y del perímetro craneal. Debemos temer que, de las cinco características que engloba el síndrome congénito asociado a Zika, está la microcefalia severa, que es la que le estaba comentando, ¿verdad? La disminución del tejido cerebral. Se observan cicatrices en la parte posterior de los globos oculares y del 24 al 60% nacen con problemas en la retina y en la mácula y probablemente cursen con ceguera. También aparece articulaciones con limitaciones de movimiento. Los niños nacen hipertónicos y también aparece secuencia deformante de aquinesia fetal, en el cual el bebé sí se forma bien, pero no se mueve. Entonces nace con contracturas en hombros, pies y muñecas, así como también puede tener trastornos neurológicos del aprendizaje, dificultades para tragar, sordera y epilepsia. Entonces es importante evaluarlo siempre en una mujer en edad fértil que esté planeando quedar embarazada o se encuentre durante el primer trimestre, que es donde ocurren la mayoría de efectos y complicaciones. Para el diagnóstico y tratamiento, es recomendable utilizar la prueba PCR si se dispone de ella. Durante los primeros 7 días será positiva en suero y a partir del 5.º día será positiva en orina. El Laboratorio Nacional de Salud recomienda no utilizar las pruebas serológicas de ELISA, que es la que utilizamos en este caso, pero puede tener cruce con la de dengue y hay que relacionar siempre la clínica para saber de qué etiología se trata. En el tratamiento, al igual que en el dengue, no es un tratamiento específico, sino que se maneja por síntomas, con reposo y aislamiento, fiebre y cefalea. Se trata con medidas físicas en embarazadas y cuando las medidas no sean efectivas, se puede utilizar acetaminofén 500 miligramos cada 6 horas. Y al igual que en el dengue, no es recomendable usar AINES. También por el prurito se puede utilizar una loción tópica de calamina o crema acuosa a base de mentol. Antihistamínicos solo en caso de que el prurito sea intenso y siempre ingerir abundantes líquidos. Ahora con el chikungunya, el agente causal es un togavirus, el virus del chikungunya, CHIKV. Su reservorio es en humanos, puerta de salida y puerta de entrada cutánea, susceptibilidad universal. Su mecanismo de transmisión siguen siendo los mismos mosquitos, Aedes aegypti y Aedes albopictus, con periodo de incubación intrínseca de 7 a 14 días y periodo de incubación en los seres humanos tras una picadura de 2 a 12 días. Esta enfermedad surgió en Tanzania y el nombre quiere decir aquel que se encorva, porque antes de clasificar la enfermedad, podríamos decir, ¿verdad? Las personas cruzaban con artralgias tan severas que los dejaba debilitados y encorvados, y de ahí es de donde surge el nombre chikungunya. De hecho, bueno, esto es para que siempre apoyando lo completo de la clase, ¿verdad? Definitivamente, que es la enfermedad del hombre encorvado. Cristian recordará también, y yo recuerdo bien cuando surgió esto del chikungunya y Zika.
hubo un momento en que todos los pacientes presentaban Zika y un momento en que todos se presentaban chikungunya porque se presentaban de forma, en un momento determinado se presentaron uno y luego el otro. El Zika lo diferenciábamos del dengue porque el paciente llegaba con un rash generalizado, tal cual la foto que colocó la doctora Virginia en la presentación. Cuando yo trabajé, el año que trabajé de médico general, manejé, ese es el rash, era característico. Usted lo veía entrar por la puerta y usted ya sabía que su paciente iba con Zika, conjuntivitis, fiebre y el rash eran las características principales que presentaba el paciente y ciertos dolores. La diferencia con el dengue era el rash. Ahora, cuando hablamos de chikungunya, y sí vimos pacientes con microcefalia asociada a Zika, por supuesto que vimos muchos casos de esta patología de microcefalia asociada al Zika. No los vimos propiamente, pero sí estuvieron documentados y a nivel mundial se conoció. Ahora, chikungunya, la gente llegaba encorvada a la consulta y esto es así, por eso recibe este nombre. Es un dolor articular tan intenso, mucho más intenso que en el dengue y no digamos que del Zika. Los pacientes llegaban hasta encorvados porque no pueden caminar. El dolor es sumamente intenso y da mucho en la región baja de la espalda. Pero usted veía entrar al paciente caminando con esta posición encorvada y usted decía, este señor viene con chikungunya. Y así de verdad que así era, tal como se denomina. Y el problema con esta enfermedad es que las secuelas articulares, el dolor articular puede durar muchos meses. Entonces, por eso es una enfermedad importante de conocer también. Muy excelente, muy buen dato, Virginia. Muy bien. En los síntomas del chikungunya, el diferencial, como bien lo mencionaba el doctor, es el dolor articular y muscular, que es casi muy limitante, ¿verdad? Al igual que en el dengue y en el Zika, aparecen erupciones en piernas con puntos rojos y pruriginosas, fiebre, inflamación de extremidades. Y este cursa con 3 fases. Tenemos la fase aguda, la fase postaguda y la fase crónica. La fase aguda generalmente es la más común que encontramos, pero siempre puede complicarse y continuar hasta la fase crónica. La fase aguda engloba a toda aquella persona que durante las 2 semanas anteriores al inicio de los síntomas ha estado en zonas donde la infección por chikungunya es endémica o epidémica, y estos van a presentar una fiebre mayor de 38.5 grados y artralgias incapacitantes o artritis acompañadas de dolor intensa, edemas en articulaciones, pies y manos. Ahora en la fase aguda, estos mismos síntomas se van a prolongar por más de 3 semanas hasta 3 meses y puede darse una evolución continua desde el inicio de los síntomas o puede ser de forma pausada o intermitente. Y luego en la fase crónica ya presentan manifestaciones articulares como rigidez que persiste por más de 3 meses, que se puede transformar en artritis crónica y no va a tener otra etiología que lo explique. Entre las complicaciones, pues no son muy frecuentes, pero sí se han descrito complicaciones oculares, neurológicas y cardíacas, así como molestias gastrointestinales. Así que es importante siempre darle seguimiento a los pacientes que cursen con la enfermedad crónica, ¿verdad? Porque sí pueden haber complicaciones, aunque no son tan comunes, y siempre tener en cuenta los rangos de edad que pueden afectar a los neonatos y personas mayores y provocarles la muerte. En el diagnóstico, siempre tener en cuenta anamnesis y examen física. Existen pruebas de ELISA y PCR, que son las ideales, ¿verdad? En el tratamiento, tampoco hay un tratamiento antiviral específico para chikungunya, sino que se recomienda un tratamiento sintomático. En la enfermedad aguda se recomienda el reposo, AINES, pero no utilizar aspirina. Sí utilizamos analgésicos narcóticos como morfina y corticosteroides a corto plazo. Y siempre mantener al paciente bien hidratado, indicarle que beba abundantes líquidos.
Ahora, para la enfermedad subaguda y crónica, se puede considerar una terapia antiinflamatoria prolongada y los corticosteroides pueden ser inyectados o puede utilizar terapia tópica con AINES. Y al igual como las complicaciones son limitantes, ¿verdad? Generalmente se debe referir a los pacientes a fisioterapia para que logren una mejor recuperación. Ahora aquí tenemos para diferenciar entre los 3 síntomas, ¿verdad? Cefaleas y cansancio los vamos a tener en los 3. Náuseas generalmente en dengue, vómito en dengue y chikungunya, diarrea es más común en Zika, las fiebres altas son más comunes en dengue y chikungunya, en Zika no tanto. En los 3 vamos a tener erupciones cutáneas, dolor muscular, falta de apetito, dolores en articulaciones. Aquí también en chikungunya hay. Tenemos adenopatías, artritis, inflamación en extremidades en chikungunya, dolor alrededor de los ojos y retroocular en el dengue, conjuntivitis en Zika, epistaxis y alteración del estado de conciencia en chikungunya, que es lo más común. No hay vacuna, ¿verdad?, para ninguno de los 3 y el tratamiento, como ya vimos, es sintomático para todos. ¿Cómo podemos evitar esto? Evitando que el agua se acumule en nuestras casas o en los jardines. Y hay que limpiar los patios, eliminar objetos que puedan servir de reservorios de agua, eliminar el agua estancada como latas, botellas, tapar o voltear los recipientes, reemplazar con tierra o arena el agua de las macetas para que no se acumule ahí, las llantas, perforarlas o tirarlas, tapar los tanques de agua y cisternas. Aquí en Guatemala, la verdad que todos usamos las pilas y toneles, mantenerlos tapados y dar plan educacional a las personas de que lo deben realizar. Así como también lavar con agua y jabón floreros y bebederos que son fuente de criaderos de zancudos. Entre las referencias, ya que no estaba muy completo en Harrison, utilicé las guías para la vigilancia y manejo de Zika, de la región de las Américas para el dengue y del manejo del virus del chikungunya de parte del ICS. Gracias. Gracias, Virginia. A usted, bueno, esta era parte de la clase, esta era la clase que traía Virginia preparada para ustedes. Yo verdaderamente cuando la revisé, tuve que hacer muy pocos aportes porque realmente era una clase muy completa, solo la apoyé con cierta bibliografía, pero el objetivo era que ustedes se llevaran una idea clara de las 3 patologías, cómo diferenciarlas y cómo tratarlas. Cuando estuvo el brote de chikungunya, estaba muy de moda o de forma muy frecuente se colocaban inyecciones intraarticulares de esteroides a los pacientes, entre otros procesos. Fue muy frecuente esto en el proceso del chikungunya, pero en realidad que lo que debemos hacer es mantener a estos pacientes con una adecuada hidratación y con una analgesia adecuada. Los AINES, y la aspirina, pues en dengue sabemos que no lo podemos utilizar, obviamente. Podemos utilizar de alguna manera algunos AINES en chikungunya, pero Tialgin o acetaminofén sigue siendo el pilar del manejo del dolor, tanto en dengue, en chikungunya y en Zika, ¿verdad? Eso es importante también tenerlo en cuenta. Si nosotros en un paciente con dengue damos neomelubrina o un AINES, van a perpetuar más, alterar más la cascada de la coagulación, van a alterar las ciclooxigenasas e incluso pueden inducir aún más trombocitopenia. Por eso en pacientes con dengue, manejo sintomático es hidratación y manejo de la fiebre con acetaminofén, ¿verdad? Vamos a dar unos minutos para ver si alguien tiene algunas dudas o algún comentario que hacer, si el doctor Cristian quiere aportar algo más. Y pues de mi parte, Virginia, nuevamente la felicito por una clase tan bien elaborada. Veamos algún comentario. Gracias, doctor.
Oiga, agrego yo nada más, José Pablo, como bien lo dijiste, fue una clase bien elaborada, bien abordado los temas, ¿verdad? Y es algo, como bien ya lo han mencionado, que nos vamos a tener que enfrentar en Guatemala casi que toda la vida, ¿verdad? Por todos los factores de riesgo y todo lo que ya vimos que es. Recuérdense que estos problemas son problemas de salud pública, ¿verdad? Entonces, eso no los hace más ni menos que otras enfermedades, pero los vuelve ya algo que no solo tendríamos que ver en hospitales o en la clínica, sino que tendríamos que activamente en los lugares, en las casas de las personas, ir a trabajar en esto, en la prevención que ya hablaron, ¿verdad? Para evitar que estas enfermedades pues se sigan dando con la misma frecuencia con la que se da, ¿verdad? Nada más, muy buena clase y ese es mi único comentario. Gracias, Cristian. Bueno, si nadie más tiene preguntas, les agradezco, joven, por el tiempo, por la asistencia a la clase. Recuerden que hay que seguir en esta línea. Mañana nos veremos para casos clínicos y el día jueves veremos trastornos anemia, ¿verdad? La clase de anemia también ya me fue enviada y los doctores ya hicieron la revisión, hicimos algunos elementos. Entonces la clase va a tener muchos elementos para que ustedes puedan aprender nuevamente. Feliz tarde, nos vemos mañana. Feliz tarde.